La democracia. Para hablar de este tema tan controversial, tenemos que estudiar su nacimiento, y este se da en la antigua Grecia. La palabra democracia proviene del griego y significa el poder del pueblo. La palabra es inventada en Atenas, una ciudad de la antigua Grecia, y este concepto consistía en que las ideas fueran promovidas y discutidas en asambleas ciudadanas, pero tenían un gran problema, que aún no podían empoderar a todo el pueblo, ya que no podían participar mujeres y mucho menos esclavos. Las decisiones eran promovidas y aceptadas por la mayoría de votos, pero aún no se podía tomar en cuenta a todo el pueblo. Después de sus inicios en Atenas, la idea de la democracia viaja a Roma, donde empiezan a promover leyes y a elegir gobernantes mediante asambleas de ciudadanos. El gran problema de Roma es que los únicos que podían participar en estas asambleas eran los ricos y nobles que tuvieran mucho poder, ya que ellos iban a tomar las decisiones más importantes para su tierra. Durante la Edad Media, la ideología de la democracia se pierde casi por completo, porque ahí solamente existían tiranos. Esta ideología, que es muy importante, vuelve a ser retomada hasta el siglo XVIII, con la Revolución Francesa. Para ser más específicos, en el año 1789, cuando el pueblo francés se levanta en armas contra la monarquía absoluta. De esta revolución se establecen los primeros principios reales de la democracia, como por ejemplo el sufragio universal, el derecho de todos los ciudadanos, sin excepción alguna, para manifestar sus opiniones mediante el voto. Aunque después de esta gran ideología, aún no podían votar las mujeres. Ellas lograron hacer sus primeros votos hasta el siglo XX. La democracia en México. La Constitución de 1824 estableció la República Federal y también un complejo sistema de elecciones indirectas, mediante el cual el ciudadano votaba por electores que a su vez elegían representantes. Solo eran considerados ciudadanos con derecho al voto quienes sabían leer y escribir, es decir, un porcentaje muy bajo y reducido de la población mexicana. Después del repetido gobierno de Porfirio Díaz, en 1910, Francisco I. Madero se levanta en armas con el lema «Sufragio efectivo, no reelección», para darle derrota al gobierno de Porfirio Díaz. Después de estas, Porfirio Díaz abandona el poder y Madero alcanza la presidencia en las primeras elecciones directas y democráticas de toda la historia nacional. En 1953, por primera vez, las mujeres logran obtener una participación mediante el voto. En 1978, inicia unos principios de reformas políticas que dan lugar al Instituto Federal Electoral, IFE, en 1990. Con este instituto se logran mejores participaciones de diferentes partidos políticos. Como dato, en 1988, el actual PRI gobernaba el 80% de los estados, pero en el 2000, el 70% de los mexicanos ya había sido gobernado por otro partido político. Ahora, hay que hablar de las principales críticas que se le hacen a la democracia, como por ejemplo, la falta de participación, el fracaso en pasar de la igualdad política a la social. El problema con la democracia directa es por mucho una cuestión de tiempo, cantidad y calidad. El Estado crece al satisfacer las demandas sociales, lo que genera burocracia y tecnocracia, que son absolutamente características no democráticas. La sociedad de masas tergiversa y manipula la iniciativa individual, la autonomía moral y genera pasividad. En gran parte, esta es una de las grandes críticas que actualmente se le puede hacer a la democracia. Sin embargo, ahora hay que luchar por convencer a cada uno de los ciudadanos para hacerlos ver que tienen la respuesta en sus manos y deben combatir la pasividad política, que solo genera más tecnocracia y burocracia, y que los que están en el poder sean los que tomen las decisiones por nosotros.